está Lu, Ferrari. ¿Cómo va? Ahí está Dai. Buenas. Ahí manda la solicitud. Ahí la acepto. A ver. Hola, ¿Cómo ahí va? estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ahí está. Hola, ¿qué tal a todos los que se están conectando ahí? Bueno, a ver, no sé, Adri creo que se estaba conectando, dijo. Así que Sí. bueno, A ver, ahí la ¿qué voy a tal? llamar. Buenas noches, ¿cómo andan? Ahí estamos. Aquí. A Qué ver. bueno que te tocó a vos hoy iniciar porque yo viste que soy medio queso con estas cosas. Para iniciarlo, nada. Sí, así que bueno. Ahí. Ahí está. ¿Vos decís que ya se está conectando, Adri? Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, bueno, gracias a todos los que se están conectando ahora en este momento, mientras estamos esperando a Adri que se estaba conectando. Nada, la idea de hoy era hablar un poco de Atenas, Ahí así que está, ahí Adri. está, ahí está. Este, Ahí está. Eh, genial. Ay, creo que ya debe estar Ay, entrando. hola, ¿qué haces, Glo? ¿Todo bien? Saludos desde New Jersey. Bueno, un día podés hablar de Nueva Jersey, vos que tenés muchas historias también. Ahí no se puede, dice, estoy acá, dice, Sí, pero no ahí sé. yo ya le mandé. Ahí está, ¿Está acá? Ahí está. sí, Acá estoy, acá Ahí está, ahí estoy. está. ahí Por ahí estás. con ¿Qué unos tal? segundos de delay. Sí, Ah, sí, sí, bueno. ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, Bien. todo bien. Acá empezando, contando que íbamos a hablar hoy un poco de Atenas, que nada, que Exacto. la verdad es que hay mucho para contar, ¿no? Hay como muchas Sí, cosas. A mí lo que me llamó la atención, primero que nada, fue la parte hotelera. Hay un hotel que, por lo que tengo entendido, había sido construido para el mejor amigo del rey en su momento, y lo habían construido enfrente de lo que sería de lo que es el Parlamento. Y construyeron eso y después eso terminó, ahora en la actualidad, terminando en un hotel que es el más lujoso de toda Grecia, que es a donde van digamos, como las celebrities, fueron ahí. Tienen la habitación, la Royal, que sería la más cara, que son cercanos a los 14.000 euros por noche. Ah, Y bueno. después como la segunda habitación así mejorcita, vale como 7.000 dólares la noche. Y ahí estuvo, por ejemplo, Lady Gaga cuando fue a hacer su tour. También estuvo Clinton, estuvo Kennedy, George Clooney. Bueno, distintas celebridades se hospedaron dentro de ese hotel que tiene un bar que también es uno de los más conocidos y que también, obviamente que es bastante caro, como la habitación, y venden un champán que la copita, ¿sí? Es como un champán especial, vale 3.000 euros. Podríamos hacer una copita para cada uno, o una para compartir, digamos. Totalmente, entre 300, una gota. Sí, un sorbito cada uno. sí, Sí, evidentemente, bueno, no conocía esa historia del hotel y todo eso. Bueno, ellos tienen un pasado ligado a lo que es la monarquía. Bueno, hoy por hoy nada, la monarquía o la familia real de ellos no tiene ningún tipo de rol. Simplemente un poco para las revistas del corazón y esas cosas. De hecho, bueno, están emparentados con España, porque Familia justamente real la de España. reina. Tal cual, Exacto. Sofía, ella es griega, así que bueno, es de la familia real, griega, pero está bueno ese dato. Bueno, ellos, la verdad es que viven también en gran parte del turismo, sí, así que nada, es uno de de los principales, digamos, sectores que hacen ingresar divisas al país. Yo estaba ligado, ¿no? Con esto, estaba investigando un poquito cómo se componía la balanza comercial y ellos en lo que es bienes,
obviamente tienen una balanza comercial deficitaria, pero la pueden llegar a compensar con la balanza de servicios, que les da superavitaria en gran parte gracias al turismo. El Y turismo. también con el transporte. Eso también, que si quieren después más adelante, bueno, vos creo que Adri habías estado mirando varias cosas de eso, pero el Sí, turismo claramente es nada, una fuente muy grande de ingresos y lamentablemente no pueden recomponer las cifras del 2019. Ellos en el 2019 tuvieron un ingreso tienen calculados 30 millones de turistas, lo cual es un montón, está bien, la otra vez vimos París y eran, no sé, como 80, pero es muchísimo, ¿no? Argentina creo que no llega a reunir ni 1 millón, con lo cual es un sector que puede seguir creciendo muchísimo, pero bueno, 30 millones y ahora 2021 se recuperaron un poquito obviamente del lockdown del 2020, pero están en 15 millones, o sea, Poco. en la mitad todavía. Les falta, o sea, y eso se siente muchísimo, y más en un país como Grecia, que bueno, después también más adelante vamos a tocar todo el tema económico, ¿no? Puntualmente de la macroeconomía. totalmente. Pero el turismo, digamos, La es... macro dentro de, o sea, la macroeconomía griega dentro de la macroeconomía europea, ¿no? Dentro de la eurozona y cómo impacta, ¿no? Y todo lo que ha pasado desde la década del 80 cuando Grecia ingresa a la Unión Europea, cómo le ha impactado en buena medida, pero también es cierto que los requisitos que la Unión Europea exige, no solo para el ingreso, sino después para que realmente sea viable el funcionamiento, en algunas ocasiones fueron difíciles de cumplir para varios países, entre ellos Grecia, ¿no? Incluso, no sé si se acuerdan, bueno, en una de esas, en uno de esos salvatajes se planteó la salida del euro, no de la Unión Europea, pero sí de la política monetaria, y no sé si se acuerdan que se había planteado la cuestión un poco absurda, pero a la vez se lo había propuesto de vender islas, ¿no? De vender patrimonio griego para salvar la deuda. Así que justamente que vamos a hablar de las islas ahora, más a nivel turístico, ¿no? Sí, Claro, sí. y el Ahí Aide turismo... te está saludando. Hola Aide, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Y el turismo tiene que ver mucho también, o se vio motivado o alentado en el 2004 con la candidatura a los Juegos, que ahí hicieron como todo una movida muy importante en infraestructura, en transporte, en todo lo que tiene que ver con la parte hotelera, que eso, por un lado, parecía como algo positivo, pero no lograron recuperar del todo esas inversiones y les terminó quedando una deuda muy grande, porque tuvieron que solicitar préstamos a distintos organismos internacionales para poder llevarlo adelante y después como que se frenó. De hecho, como decía Dai, ¿no? Ellos en el 2015 habían sido uno de las ciudades, Atenas, había sido una de las ciudades más visitadas del mundo, perdón, de Europa. Y bueno, esto, digamos, los golpeó rotundamente. Sí, totalmente. Y además, bueno, ellos querían, se habían postulado para los del 96, porque se cumplía, era como, digamos, el centenario de los Juegos Olímpicos modernos, más allá de ser ellos, Sí, obvio, cuna de los Juegos Olímpicos, ¿no? 96. Sí, Tal sí, sí. cual. Y tal como decís, Lu, el tema que, bueno, si bien reposicionó a la ciudad a nivel mundial, después les dejó una gran deuda y también muchas obras de infraestructura, como pasa en muchas de las ocasiones, ¿no? De este tipo de eventos, después quedan en desuso, abandonadas, lamentablemente. Parecido le Algunas había pasado. instalaciones Claro, a Brasil arriba. le había pasado algo parecido, claro, a Río, que estaba muy endeudado, que no sabían cómo iba a ser un poco, si iban a poder recuperar la inversión, y la verdad que después no seguí con las cifras ni nada de eso. Y relacionado a eso de Exacto. infraestructura que vos comentás, Lucas y Adri, que ustedes comentan, yo estaba mirando que ellos no tenían subte, entonces lo construyeron especialmente para de alguna manera mejorar todo el movimiento de turistas de un lugar a otro para los juegos, que congregan muchísima gente,
Y en las excavaciones que hicieron para poder armar las líneas de subte, dice que encontraron cualquier cantidad de restos arqueológicos. De hecho, muchos de ellos se exponen en algunas estaciones de subte y dicen que la mayor, como el mayor episodio arqueológico de toda su historia, de la cantidad de cosas, algo así como 50.000 objetos, lo cual Wow. es un montón. Sí, sí. Y que además es como gran fuente, ¿no? Si bien tiene, también como a veces nos pasa con otras ciudades, donde hay como un símbolo muy marcado en relación a cuál es el aspecto turístico, ¿no? Distintivo. Claramente lo arqueológico, lo histórico es distintivo de Atenas, pero no es lo único, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de la gastronomía y demás. Sí, bueno, el Partenón, digamos, en la Acrópolis y todo lo que tiene que ver con eso. Obvio, De hecho, Ahí Aide habla, obvio. ay, perdón, que Aide dice Me Pekín, me parece que nos imagino, de sugiere, las ¿no? ciudades. Ah, Para sugiere la ciudad. sugerirnos. Ah, ok. Me parece, me parece. Ah, ok, claro. Creo que ok. sí, Bueno, me ahí parece. en la Acrópolis, digamos, mejor dicho, en Atenas, hay un cine al aire libre desde el cual se puede ver, digamos, la película y a su vez la Acrópolis. Y tiene una particularidad que también tiene esto, o estos cines al aire libre, también está en Mykonos, que es otra, bueno, es una isla que también tiene muchos fines turísticos, es una de las más conocidas como para el turismo. Eh, y también tienen esta misma particularidad, ¿no? Esta cuestión de las iglesias, que están pintadas de color rosa, si mal no recuerdo, y azul. Unas son las ortodoxas, otras no, y tienen la cuestión tributaria que, ¿por qué hay tantas? Porque básicamente no pagan impuestos. Y lo que lo que está sucediendo es que si vos construís una iglesia, por más que sea una estructura básica, con, no sé, con una velita, una cosita así bien sencilla delante de tu casa, vos tampoco pagas impuestos. Entonces, por Ah, eso bueno. hay muchas iglesias ortodoxas, que son las rosas, y las azules, que son las otras, por todo Grecia. Mira qué bárbaro. Sí, sí. ¿Sí? Y una cosa, ya que hablaste de las islas, porque muchas veces se toma de referencia obviamente a Santorini, a Míconos, pero también están las islas, las conocidas como Sarónicas, ¿no? Que de alguna manera también atraen muchísimo turismo, tal vez incluso consideradas un poco más económicas si se quiere, y las más conocidas son Poros, Egina, Hidra, e incluso se hacen cruceros por un día, bueno, y todo sale del puerto del Pireo, ¿no? Las embarcaciones salen del puerto del Pireo, que ahora vamos a hablar un poquito a nivel comercial del puerto. Pero digo, tiene un abanico de posibilidades, más allá de los que a veces son las más difundidas o más conocidas comercialmente, ¿no? O a nivel internacional. Después en lo interno, porque por ejemplo, las Sarónicas tienen mucho turismo interno, o incluso europeo, no necesariamente tan internacional como Mykonos o Santorini, ¿no? Ah, Sí, sí, eso sí, ahora entendí. Claro, que a Beijing le pasó lo mismo con el tema de la infraestructura para los Juegos Olímpicos. A Beijing, a Ah, Río. ok, claro. ok, Exactamente, tal sí, cual, sí, la sí. idea. Sí, Tal sí, es cual. algo Sí, sí, en que casi se todas está las viendo. ciudades. Sí, sí, Y hay sí, como Sí, probablemente. una especie de tradición muy popular que nosotros la conocemos, seguramente los que están conectados la deben conocer, que es la de la rotura de los platos, que es como una señal sí. de buen augurio para los que se van a casar. Entonces hacen esa rotura, entiendo que no son platos como, digamos, de porcelana o algo, sino son de yeso. Y gritando opa, además Claro, hacen un baile, bueno, el baile Sí. típico, ¿no? Griego, el que conocemos, que a veces lo relacionamos con Sorba y demás, y bueno, tirando los platos, y obviamente eso alienta a que todo el grupo baile más y grite más, y parte de Supuestamente, todo el festejo. sí, supuestamente tengo entendido que es como que también lo usan para ahuyentar los espíritus, ¿no?
Lo que no tengo muy en claro es a partir de cuándo, o sea, o de dónde viene. Supongo que debe venir inclusive desde la antigüedad, desde cuando eran politeístas más o menos, porque es que creían en absolutamente todo. Porque la verdad es Bueno, que sí, ahora que decís del tema de las creencias, una de las ciudades que a nivel muy cerquita, igual de Atenas, a 2 horas aproximadamente, que tiene que ver con el tema a ver, predicciones y todo esto de ciertas creencias, la famosa cuestión del oráculo de Delfos, ¿no? Ah, Y sí. de justamente que viene la palabra pitonisa de ese oráculo, o sea, de la ciudad en donde está en Delfos y demás. Así que hay como toda una connotación, ¿no? A nivel histórico y cultural muy grande en relación a esto. Y que Sí, también así, es parte de todo ese atractivo turístico, ¿no? Y sí, y cultural, así obviamente. como, claro, tal cual, y aparte así como tenían, no sé, un montón de creencias, y esto, este chiste, ¿no? Creían en todo prácticamente, también la riqueza cultural, ¿no? Eso, por supuesto, cultural, científica también, ¿no? Lo que era para esa época, el desarrollo de la matemática, la filosofía, que de alguna manera, o sea, nada, los hizo el epicentro de la antigüedad. O sea, todo el mundo Totalmente. quería ser Grecia, ¿no? Y bueno, nada, me parece que eso es súper relevante y son la cuna de lo que es nuestra cultura occidental prácticamente, porque los romanos tomaron muchísimas cosas de ellos, inclusive en Sí, en el mismo idioma, nosotros usamos muchas palabras griegas también sin saberlo, ¿no? sí. sí, aparte que ellos, los romanos, iban replicando, ¿no? Situaciones, los dioses con otros nombres, pero iban replicando, digamos, patrones que habían surgido con los griegos, tal cual. Y Ahí es, Aide está agregando algo del baile, que no llego a leerlo. Que aparentemente, estaba escuchando el otro día que en realidad el original baile griego no es tan parecido al que nosotros conocemos, ¿no? Como lo de Sorba y demás. claro, Bueno, tendríamos que investigar, exactamente. tenemos que ir a Es cierto verlo. una cosa, hay una cuestión, que es como pasa con todo ese tipo de atractivos turísticos. En la ciudad en sí, lo que está planteado para el turista es justamente, ¿no?, de lo que se ha difundido más. Entonces tenés los shows más armaditos, como pasa Con el con tango otra, acá en no sé, con el Argentina. flamenco, con el Se me tango, ocurre exacto. Y con el después tango, algunos, sí, con el tango. Si uno lo ve exacto. al tango bailándolo en algún país del mundo de exhibición, no tiene nada que ver con lo que se baila acá, no sé, la famosa milonga y eso, Como ¿no? más de salón Que los afuera. bailan. Exacto. Exactamente, Claro. sí, sí, Pero sí, sí. digo, también después a donde uno, bueno, las famosas tabernas griegas, ¿no? Que es como el lugar típico, también está todo como muy armadito para el turista. Bueno, hay un barrio que es muy conocido que se llama Placa, evidentemente pronunciado en griego no es exactamente así, pero en la castellanización es el barrio de Placa, donde hay muchas tabernas, mucha cuestión gastronómica y mucha cuestión a nivel, mucha movida a nivel así cultural, y donde justamente, bueno, se replican este tipo de situaciones, pero más que nada a un nivel turístico, como puede ser todas las casas de fado en Lisboa, ¿no?, que la otra vez hablábamos, o como digo, en flamenco en Sevilla, o en otras partes de España. Claro. Sí. Y hay una tradición, hablando de tradiciones, lo del plato, lo del baile y demás, está la tradición del cambio de guarda Exacto, en el Parlamento, que tienen como esa exactamente. particularidad de que ellos están vestidos como si fuese con unos zapatos que tienen unos pompones, después tienen como un gorro rojo y tienen una pollera que tiene como pliegues. Y esos pliegues tengo entendido que son por las guerras ganadas o algo por el estilo. Eh, es como bastante típico y se hace, creo que es por hora. Ah, mira Sí, vos. todos los días, sí, atrae muchísimo, la verdad que es muy, muy lindo. Bueno, yo estuve hace muchísimos años y lo vi, es muy atractivo y lo recuerdo particularmente. No recordaba exactamente cómo era la pollera de los guardias, pero sí, es muy, muy atractivo y realmente convoca muchísimo, algo parecido a lo de Buckingham, que Sí. convoca muchos turistas, ¿no?, en el horario y demás.
Y hay un tema que recién lo decíamos, que me parece súper importante porque es como medio transversal a todo lo que venimos hablando, que es esto del puerto del Pireo, ¿no? Porque el puerto tradicionalmente ha sido uno de los más importantes del Mediterráneo, pero desde el 2016 la concesión la tiene COSCO de China y de alguna forma se ha revitalizado porque lo están planteando o fomentando como un puerto hub para todo lo que es, digamos, el cruce o el nexo Oriente-Occidente, ¿no? Y entonces realmente está, si bien la pandemia lo ralentizó un poco todo el proceso, pero está como renaciendo el puerto a nivel comercial y, vuelvo a decir, transformándose en un hub y en un punto de influencia. Lo quiero atar porque de hecho está planteado así, con todo lo que hemos hablado de la ruta de la seda, ¿no? Y la intención de China de ganar más influencia a nivel mundial y, bueno, en zonas estratégicas del mundo sobre todo, ¿no? Y claramente la posición griega es una zona estratégica, la posición geográfica griega es muy estratégica. Así que, más allá de toda la importancia que siempre ha tenido el puerto del Pireo, en la actualidad tiene ese plus, además de toda la mercadería que mueve, la cantidad y el tipo de mercadería, que ahora vamos a hablar un poquito también. Sí. Bueno, y de mercadería hablando, está esta cuestión típica que es del coco. Son como fanáticos del coco. Después de ahí, no sé si ibas a hablar del yogur griego, Ah, eh, sí, sí, algo tengo para contar pero de eso. el coco también lo consumen mucho, tomando el agua de coco, comiendo el coco o golosinas con coco. Es algo, en esa plaza Sintagma creo que se llama, ahí tienen todo como si fuese un polo gastronómico, que venden muchas artesanías y demás, y hay varias tiendas que comercian y venden el coco, que yo no tenía ni idea de Bueno, que era tan... y pistacho, ¡Ay, qué rico! el pistacho es otro de los, exacto, otro de Hasta los ahora, grandes productos. ellos Sí, tienen justo, ¿no? una cocina bastante interesante. De hecho, en el imaginario, ¿no? Y en realidad un poco en el estereotipo a veces, ¿no? Que a veces choca un poco, pero este es bastante simpático. Bueno, ellos tienen muchos migrantes en distintas partes del mundo, pero puntualmente en Estados Unidos y en Australia. Son los que más cantidad de griegos recibieron a lo largo de la historia, ¿no? Y en Estados Unidos hay las familias así griegas que llegaron, se asentaron en Nueva York y son muy conocidos por tener unos restaurantes que son tipo de comida rápida que se llaman dinner en Estados Unidos, y son como esas cafeterías que uno ve no sé, en los videos y demás, que sirven desayunos y comidas así como que al paso, ¿no? Tipo fonda, como que lo que nosotros llamaríamos fonda o algo por el estilo, y son Sí, casi hasta todos ahora de griego. también estas que mencionábamos. Claro, sí, sí, son todos de griegos, ellos se dedican a la gastronomía. A mí me ha pasado de ir comer en muchos lugares distintos en Estados Unidos y gran parte de ellos, los dueños eran griegos, eran griegos. De hecho, una vez también me acuerdo en Bélgica, los dueños eran griegos también. O sea que evidentemente tienen algo ahí vinculado a lo que es gastronomía, ¿no? Sí, y que lo han sabido expandir, ¿no? A nivel mundial, en definitiva, y Sí. con mucho éxito. Bueno, Sí. siempre hablamos de las denominaciones de origen y una que justamente estuvimos charlando un poquito antes, el queso feta, ¿no? Trabajado con denominación de origen y, en definitiva, internacionalizado, con mucha intensidad justamente, ¿no? Y que, ojo, a veces creo que lo han trabajado muy bien al nivel de la internacionalización, pero es cierto una cosa, yo no sé si está tan claro el origen como en otros casos. Me parece que no está tan difundido que todo el mundo conozca que el queso feta Es de es ahí. de origen griego. Sí, que se conozca y que se haya expandido, ¿no? Su consumo. Pero no sé si, como pasa en otras denominaciones de origen, está tan explícitamente claro la cuestión de que en este caso es griego. Es Claro. de cabra, ¿no? Es de Sí, cabra. Mm, sí, 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 sí. sí, No, sí, sí, yo creo sí. que no. Bueno, Sí, sí. de hecho, que ahí
Tú comentabas lo de los yogures griegos, ¿no? Yo estuve investigando un poco y viendo, porque es muy difundida también la palabra, sí, el yogur griego, el estilo Sí. de yogur griego. Acá Y hay estuve uno. buscando a ver si hay denominación de origen, y en realidad no, hay ahí como un antecedente dando vueltas, aparentemente de la Comisión Europea, que sostiene que no se puede utilizar la palabra yogur griego si el yogur no es de Grecia porque puede confundir al consumidor, pero no hay nada, ¿cómo puedo explicarlo? Nada que lo prohíba tampoco, o sea, es como una recomendación o algo por el estilo. Y de hecho lo que sí hay, que eso puede sí sentar precedente, es en el Reino Unido, hace unos años atrás, hace por lo menos 8 años atrás, se le hizo una denuncia, una empresa, que ahora no recuerdo el nombre, que importaba yogures de Grecia, o sea que esos sí eran yogures griegos, le hizo una denuncia a una marca de yogures que es estadounidense, que es muy conocida, se llama Chobani. Chobani es como un monstruo de los yogures, o sea, si uno va a un supermercado en Estados Unidos, es súper popular, tienen de todo tipo, y ellos venden el estilo griego, o sea, el yogur que venden ellos, y dice yogur griego. Hola, Lili. Ahí nos saludan, hola, ¿qué tal? Es yogur griego. Entonces esta empresa le hizo una denuncia, una demanda en el Reino Unido y fallaron a favor de la empresa, con lo cual Chobani no puede comercializarlos más de esa forma en el Reino Unido y tuvo obviamente que pagar una multa. Pero en lo que es Estados Unidos, de hecho yo sigo consumiendo, si voy así de vacaciones o lo que sea, y sigue diciendo yogur griego. Y tiene la particularidad, es muy rico, porque tiene la particularidad de que en el proceso tiene más proteínas, menos grasa, menos azúcar, o sea, es mucho más saludable Más y es como cremoso. más, sí, como más cremoso y tiene bastante más cuerpo que el Sí. yogur acá, es como más aguachento, ¿no? Es la Eh, base de lo que ellos han de alguna manera difundido justamente como las características centrales del yogur griego, ¿no? Y esto que decís, Dai, me parece importante porque a veces este tipo de demandas a nivel intraeuropeo es donde se da la prohibición. Bueno, la Unión Europea a las denominaciones de origen le suele llamar indicadores geográficos. Y la prohibición muchas veces se da a nivel de Unión Europea, pero no necesariamente a nivel mundial. Si a nivel mundial, bueno, se puede presentar algún reclamo, se puede de alguna manera tratar de desalentar, pero es cierto que muchas veces las prohibiciones corren específicamente para el bloque. Así que ese también es un punto y por eso, como vos bien decís, bueno, en este caso en Estados Unidos continúan comercializándolo, ¿no? Y una cosa que me parece importante también, ya que hablábamos un poco de logística, y que es algo muy distintivo incluso a nivel turístico. Es muy importante a nivel logístico, pero interesante y lindo de ver a nivel turístico. El canal de Corinto, que de alguna forma corta todo el Peloponeso y ahorra. Lo que pasa es que es muy angosto, realmente muy angosto. Deben haber visto fotos de barcos cruzando, no tiene nada que ver con el canal de Panamá, que claramente es bueno, este es un canal artificial también, pero no tiene nada que ver con relación a obras de infraestructura, ¿no? El tema es que le acorta muchísimo los tiempos a los barcos. No pueden pasar barcos muy grandes y con mucha carga, evidentemente, pero sí acorta muchísimo porque en lugar de tener que bordear todo lo que es el Peloponeso, ¿sí? Lo corta por la mitad, literalmente, y hace que la logística a nivel entre el mar Egeo, el Jónico, el Adriático, sea mucho más ágil y por ende los costos, como siempre decimos, ¿no? Si es más ágil y hay menos tiempo involucrado, los costos bajan. Así que a nivel regional y europeo es súper importante el canal de Corinto. sí. Ellos Y muy lindo de ver particularmente, además, muy turístico, también como sí, para ver. tienen Es como mucha. una quebrada de agua, ¿no? Y ver pasar el barco realmente muy atractivo, muy particular, muy pintoresco. Ujú. Sí, sí, es interesante. Y yo lo que estabas comentando me hacía acordar que lo que estuve también mirando y me llamaba la atención que ellos tienen como mucho intercambio, es muy notoria, ¿cómo puedo explicarlo? Es muy notorio el intercambio comercial que tienen con Europa, o sea, con el resto de Europa, mejor dicho, y particularmente con Turquía, ¿no? También ahí muy, bueno,
ligado a conflictos bélicos y un montón de cuestiones más, pero tienen un intercambio muy fuerte comercial de servicios, bueno, transporte también está muy relacionado y también de turismo. Reciben, es como que está muy marcado, bueno, quiénes son los socios comerciales, de dónde recibe las inversiones, llama también un poco la atención, no sé si llama la atención, pero forma parte de esa estrategia que vos decías de la ruta de la seda, esto de que China se esté metiendo un poquito cada vez más, ¿no? Es un punto geográfico estratégico, porque es la unión, en definitiva, muchas veces se la toma Sí, Estambul, ¿no? Como cuando la otra vez sí, comentábamos o desarrollamos, digamos, la ciudad. Pero Grecia es otro de los grandes puntos estratégicos de unión entre Asia y Europa y entre Oriente y Occidente. Con lo cual es lógico que en la estrategia china también se le tenga, digamos, especial o se le dé especial importancia. Ahí Lu Ahí pone, voy comentando Turquía y bien. Grecia están sí, es relacionadas, verdad. porque cuando uno va a Turquía va a Grecia. De hecho, bueno, tengo una amiga que volvió ahora hace poquito y se fue y hizo Turquía y Grecia. Hacen eso, los paquetes los venden de Sí, esa Muchísimos, sí, manera. sí, Es porque verdad. en pero hace realidad muchísimos años, de están como 25 enfrentados, años, ¿eh? Mucho. están como enfrentados en las costas. Entonces es como que están muy cerca, la distancia de, creo que el vuelo son 2 horas o algo o menos de 2 horas. Es poco. Están muy, bueno, de hecho, ahí antes de empezar hablábamos también de Chipre y de que, bueno, Turquía tiene una parte que es como, la declaró república, ellos solamente la reconocieron dentro de Chipre, una parte es de Grecia, no de Grecia, es la República de Chipre, que creo que hablan griego, pero también hablan turco. Bueno, es que, Dai, hay una cosa muy curiosa. Cuando se habla de muros, es increíble que año 2022 siga habiendo varios muros en el mundo. Sí, Muchas veces se habla de totalmente. o la caída del muro de Berlín o se habla del muro Estados Unidos-México, pero hay muchos muros en el mundo y uno es el que está en Chipre, dividiendo a la población turco-chipriota de la greco-chipriota. Así que justamente todo esto que estamos mencionando en Chipre se ve como de forma muy expuesta. E hicieron un referéndum hace unos años, donde consultaron a la población si querían la unidad, y no, votaron que no, con lo cual la mitad de Chipre de alguna manera está vinculada a Grecia, la mitad de Chipre, la otra mitad, digamos, a Turquía, y la mitad de Chipre, la greco-chipriota, está en la Unión Europea, y la otra no. Claro. Es muy loco, ¿no? Eso que pasa y lo que vos comentás de los muros que a uno le impacta, ¿no? En el siglo, no sé, XXI estar hablando de estas cosas y que en definitiva es un poco, inclusive lo del muro de ella es como anecdótico los muros, Sí, porque es como que está todo tan integrado. Creo que la otra vez lo hablábamos en la frontera Estados Unidos-México, donde ya no hay diferencias prácticamente. Incluso nos pasa a nosotros acá también, la frontera Argentina-Brasil, o sea, creo que lo social, lo humano y un montón de otras cuestiones van trasciende. más allá de las divisiones políticas, ¿no? Entonces creo que eso es interesante. Y hay algo que estaba leyendo que está relacionado con esto que estamos hablando, que ellos, es muy común un souvenir que dan en Grecia, que lo van a ver por todos lados, que es el ojito, que nosotros le decimos el ojito turco, que es ese azul, que se Sí. llama, creo que Sí. Nazar se llama, y es como un emblema de Grecia, pero en realidad es un ojo protector turco, o sea, Ah, hasta en eso, como que comparten todo. Esa interacción y esa interdependencia de la que hablábamos, ¿no? Bueno, una cosa que no nos podemos olvidar, que está quedando, hablamos del transporte de logística y no hablamos de la tradición griega en relación a los armadores, ¿no? Todo el tema, bueno, tal vez el caso más conocido sea Onassis, pero hay varios armadores, eh, digamos, muy reconocidos y que han hecho grandes fortunas con esta cuestión y que Grecia tiene el know-how al día de hoy incluso, y ese es un punto muy curioso porque si bien se destaca muchísimo en la fabricación de buques, como estábamos diciendo, en ser armadores, después no usan la bandera de conveniencia. O sea, el sistema de bandería, no esto del registro, del pabellón,
de qué país usa un buque su bandera, tiene que ver con una cuestión comercial y económica y de ciertos incentivos en relación a, por ejemplo, la bandera panameña. Los buques no pagan al pasar el canal de Panamá. O la bandera de Liberia o de Japón. Bueno, dan grandes incentivos. Grecia, y Atenas en este caso, pero Grecia en general se ha caracterizado siempre por ser cuna de grandes armadores, pero después su bandera de conveniencia, su marina mercante no se destaca tanto, porque están registrados bajo otra bandera. Entonces, de hecho, hubo una serie de conflictos por eso, últimamente. ¿Esto estará relacionado entonces a la presión fiscal que ellos pueden llegar a tener o algo por el estilo? Bueno, ahí está el punto. Ojo que ya ha sido una tradición, pero hubo un momento donde la marina mercante griega había crecido en relación a a los números usuales. Hoy en día sigue siendo baja, porque no otorga los incentivos que sí dan otras banderas. Vuelvo a decir, por ejemplo, Liberia o Japón o Panamá. Hay toda una estructura en relación a los incentivos que se han ido por el lado de sí otorgarle subsidios a los fabricantes de los buques, y de hecho hay muchas quejas porque no pagan impuestos, volviendo al tema que decía Luz de lo impositivo, ¿no? Hay que poner Hay toda iglesias en todos lados. o fábricas de barcos, Claro. ¿no? De buques. Porque hay todo un tema con los armadores que, con todas estas crisis de los últimos años que había mencionado Dai, sí los obligaron a pagar, pero de forma excepcional. Ahora, esos incentivos que se dan para los armadores no tienen la réplica en el tema de los sistemas de banderías. Y eso Claro. hace que, o sea, la verdad que es un punto a mejorar porque genera tracciona mucho en la economía el tema de los sistemas de bandería. Podría ser muy Sí. beneficioso. Y A mí me parece que Lu dijo algo. ¿qué puso? Que la ropa de hombre es más barata en comparación a otros países por un tema impositivo. No sé cómo podrían hacer desde un punto de vista impositivo para que la ropa de hombre sea más económica. Eso me produce un poco de ruido, Quizás fue pero una impresión, a veces uno compara, ¿no? Con Argentina y dice, no, porque era más barato, tal sí, cosa. Grecia, bueno, puntualmente, Atenas es la ciudad como más importante, ¿no? sí, De Grecia, y por eso creo que también la elegimos por todo lo que implica, ¿no? También históricamente y demás. Vive el 40% de la población de Grecia en Atenas, y es una ciudad también de muchos contrastes, alimentado lamentablemente por muchísimas crisis. Puntualmente la que fue fuertísima es la del 2009, sí. que de hecho hay muchos documentales, es bastante gracioso, eso lo pueden buscar en YouTube. Hay muchos documentales hechos en griego que vinieron a filmar acá a Argentina, porque muchos, de hecho muchos investigadores de economía y demás sostienen que los orígenes de las dos crisis son prácticamente los mismos, tanto la de Argentina 2001 con la de Grecia 2008, 2009, por ahí, ¿no? Y ellos tuvieron el caso griego dentro de la Unión Europea creo que fue súper importante porque los puso en jaque. Realmente, el sistema financiero y económico tambaleó, o sea, al punto de pensar que se quedaban sin moneda, o sea, hasta Sí. ese punto. Yo me acuerdo de ver las noticias, los diarios, y era gravísimo, Absoluto. realmente gravísimo. Era decir Eh, no ir a Grecia. O sea, ¿Cómo? que también se decía un poco esto desde el punto de vista turístico de no ir a Grecia. Ah, ¿en Eh, serio? sí, Mirá, no, fue, o sea, o sea, una magnitud gravísima, es una deuda, o sea, la crisis se origina en la deuda soberana. Hay muchos comentarios encontrados de que, bueno, en algún punto los datos que ellos habían presentado a los organismos de la Unión Europea para hacer su ingreso no eran del todo certeros. Y bueno, en fin, la cuestión es que la crisis terminó explotando, y el problema que tenían ellos era que lamentablemente no podían devaluar, lamentablemente no sé, ¿no? No sé sí, si fue. es mejor, peor, pero no podían devaluar porque estaban como encorsetados dentro del tipo de cambio fijo que se lo estaba dando el euro. Entonces, la verdad es que
creo yo que se buscó como el mal menor de salir a rescatarlos como sea, y ahí salió Alemania, Francia, todos a armar un paquete de ayuda, y o sea, estaba dividido una parte por el FMI y otra parte por la Unión Europea, ¿no? Y bueno, se pudieron recuperar un poco, pero bueno, después la pandemia también los vuelve a golpear fuerte, al punto de que están teniendo una inflación bastante alta, una de las más altas de Europa. Creo que, bueno, ahora, qué sé yo, países como Estonia tienen una inflación bastante más alta, pero digamos que no la están pasando del todo bien, ¿no? O sea, Que lo está que tiene complicado. Suecia es un desorden de déficit. Tiene un déficit fiscal Muy grande. complicado. Exacto, y Y ese es el sostenido en el punto. tiempo. Exacto. Y esa es la patita que le trae lío, sobre todo, como bien dijiste, Dai, ahí puso algo Lu de las instituciones, me parece. Pero el tema que si tienen la política monetaria común, ya no tienen como bien dijiste, ¿no? Ya no tienen la disponibilidad o el margen de maniobra en relación a definir justamente ¿Qué política hacer? monetaria, con lo cual quedás en la Encorsetado. supranacionalidad, ¿no? En definitiva, como bien dijiste, quedaste encorsetado, quedaste sin margen de maniobra y dependés de los organismos, en este caso europeos, y bueno, eventualmente de esos salvatajes, ¿no? No sé qué puso Luz, se me fue un Sí. cachito Que para hay ver, unas a partes ver. del presupuesto europeo que están destinadas a brindar ayuda, sí. Sí, sí hay Con más- fondos Exacto. especiales destinados a brindar, o sea, históricamente la Unión Europea siempre dio dinero a como los miembros más, de economías más chicas, Sí. ¿no? Y puntualmente Grecia recibió mucho de estos fondos, pero puntualmente tuvieron que armar algo especial para esta circunstancia, ¿no? O sea, que es gravísima, o sea, tasas de desempleo del 30%, incluso, bueno, el tema de todo este efecto de la inflación genera que la gente gane cada vez más plata, el ajuste pasa por los jubilados principalmente, ¿sí? Que son los que están, digamos, fuera del mercado laboral y los que más lo sufren, y recortes de todo tipo, que bueno, es lo que generalmente los estados hacen cuando vienen las épocas de vacas flacas, ¿no? Y bueno, Ahí, ya que estamos Totalmente. llegando a casi 45, no quería dejar Uy, pasar ya, bueno, que en un momento vos ahí dijiste que griegos se habían ido mucho a Australia y a Estados Unidos. Y acá en Argentina llegó como la griega más importante, que es Vicky Politakis, que ella dice que le corre la sangre griega por las venas. sí, 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 sí. Vino para Bueno, acá. ¿sabés que acá en Argentina hay varios colegios griegos? Yo tuve colegas así en el trabajo y demás que estudiaron en colegios griegos, donde les enseñan de base, bueno, el segundo, o sea, inglés y griego, o sea, les enseñan el idioma griego, la cultura y demás. Y van muchos chicos que no tienen raíces griegas, ¿eh? Y es como una forma también de sostener un poco La cultura. su cultura, y es muy interesante, muy interesante. La y verdad que de es un... transmitir, y de Sí, transmitir esas costumbres que planteábamos antes. Ahí un Luz país te está rico, dando dos sugerencias lindas, ¿eh? La Habana La La Habana, y Habana, el Cairo. el las dos Cairo. me Las gustaron. dos Lu, me me gustan parece las que dos tenés y muchas ganas además de viajar. ¿Tenés ganas de viajar? me parece De que irte sí. de vacaciones. Y por ahí La Habana, que es más Sí, cercano. si quiere. Sí, 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 las dos son muy lindas y o Sí, hacemos una sí. primero y luego la otra, pero la verdad que sí. Y una cosita que me gustaría que no quede afuera, porque siempre decimos algo a nivel ambiental, a nivel digamos, ordenamiento Sustentabilidad. urbano. Exacto. Y hay un bosque en una ciudad cercana a Atenas que se llama Singron, perdón la pronunciación, también en griego seguramente sonará mucho mejor, que están trabajando con drones, con inteligencia artificial para prevenir incendios, detectarlos y prevención. Y es como bastante interesante, bueno, esto de la combinación de los drones y el uso de la inteligencia artificial para un problema que en determinados momentos del año, bueno, en el verano claramente, en mayor medida, y también, obviamente, como suele pasar, no todos los incendios son naturales, ¿no? Tiene mucho que ver con la acción humana. Pero bueno, la detección temprana y la prevención
y el uso de la tecnología a favor, en este caso, de los recursos, ¿no? Naturales y del ordenamiento urbano, porque ese bosque está muy cerquita a la ciudad de Sindrón, que es bastante grande, bastante importante. Así que, si bien Atenas no está considerada, hemos venido hablando en cada semana de ciudades que sí estaban haciendo un trabajo importante a nivel de ser consideradas ciudades inteligentes, en este caso Atenas no, pero hubo un puntito en relación a esto, lo están llevando adelante vinculándolo con la sustentabilidad y la protección del medio ambiente, ¿no? No se puede comparar Está al bueno. trabajo que venimos haciendo o que venimos viendo en otras ciudades, claramente. Pero es un indicio. Todo pasa por el Sin lugar a presupuesto, ¿no? También el presupuesto que También. cuando se empieza a acotar, lamentablemente, ¿no? Sí, claro. Bueno, Está relacionado después directamente. íbamos a ir contando, ¿no? Pero tenemos algunas sorpresas para las próximas semanas. Vamos a ver si, Es cierto. si viene algún tipo de invitado internacional, como ya tuvimos de Perú, por ahí venga de otro No país. es Justin Bieber. No es Justin Bieber que me canceló el show, pero va a haber, puede ser, vamos a ver qué pasa. Es Bueno, cierto. bueno, sí, Bueno, ya algunas veremos. cositas más por el mes del estudiante, de los profesores, de los maestros. Así que ya lo vamos a Bueno, ir posteando. genial. Bueno, Exacto. chicos, Bueno, y gracias. escuchamos más sugerencias, además de las de Lu, ¿eh? Que igual Perfecto. nos encantaron, obvio. Las Me encantaron las dos ciudades. Bueno, Muy buena semana para todos. Nos vemos. igualmente, un Y gusto escuchamos y gracias a más todos por sugerencias. conectarse. Un beso Adiós. grande, chicos. Gracias. Cuídense. Hasta Chao, hasta luego. luego.